Hola a todos, este es Liz Figueroa. Estamos en el curso básico de Lenormand 2019. En esta ocasión vamos a hablar de la lección número 1, que se refiere a la importancia de la pregunta o formulando preguntas, ¿vale? El curso yo lo empecé con ¿cómo se dice? Con un decir que dice: la pregunta esconde la raíz de tus intenciones, ¿ok? La cuestión con el sistema Lenormand es que mucha gente tratan de tratarlo como si fuera tarot y honestamente no lo es. El Lenormand es más certero siempre y cuando se enfoca en la pregunta, ¿ok? Si tú sabes lo que la pregunta pide, eso es lo que tú vas a buscar en las cartas. Pero la cuestión es que la gente se acelera a leer enseguida las cartas y se olvidan de la pregunta. Cosa similar pasa en el tarot también, de que te preguntan por finanzas y enseguida pegan a hablar de la familia porque ven cartas que resultan a la familia más que finanzas. ¿Me entienden? So que por lo tanto lo que voy a hacer es algo breve, una introducción a lo que ustedes deben de esperar en cuestión a preguntas, ¿ok? Una cosa que yo les di anteriormente a todos ustedes fue la creación de un PDF, ¿ok? Tiene alrededor de 4 páginas y es un PDF que está certificado, ¿ok? Como derechos reservados míos. Ese PDF simplemente les va a dar un aspecto de lo que estamos hablando en cuestión a la pregunta, ¿vale? Para los que no leyeron o no lo puedan leer, dice: en el sistema Lenormand la pregunta es tan importante como la tirada. Eso es sumamente cierto por el hecho de que, ¿cómo se dice? Por el hecho de que si tú no enfocas en la pregunta, pues simplemente no vas a perder totalmente control de la lectura. La pregunta se convierte como el significador de la tirada y eso es algo que les voy a demostrar aquí en esta clase, ¿ok? Mediante las palabras claves que podemos usar en el sistema Lenormand como interpretación más correcta. Toda parte de la pregunta tiene claves para buscar en las cartas y eso es lo que les voy a enseñar en esta clase, ¿ok? So que la pregunta lo es todo en este aspecto. Durante nuestra experiencia como cartomancer encontramos las preguntas más comunes. Le hice, en cuestión de preguntas más comunes, le hice unas tablas de preguntas más comunes, ¿ok? ¿Y qué tipo de preguntas se refiere a ellos? Las dividí en cuatro secciones, que es la especulativa, la expectativa, la fantasiosa y la investigativa, ¿vale? Son 4 elementos de las preguntas, qué tipo de preguntas nos encontramos como cartomancer. Y aquí se las expresé bastante bien en una sección, como también les expliqué qué realmente está pidiendo las preguntas que empiezan con cómo, dónde, cuándo, cuál, cuánto y quién, ¿vale? También les di otra tabla más en preguntas como las preguntas que se oyen a cada rato y cómo debieras de hacerla concreta, empezando, ¿cómo se dice? Cambiando, tratando de sugestionar tu cliente para que entonces mire hacia sí en vez de estar mirando hacia otras personas, ¿vale? So que ese es el PDF, que lo tienen ahí, y al final del PDF pues tiene la repetición de la asignación, que les voy a decir cómo tenían que hacerla, ¿vale? Pero que es un PDF que se les bajó, está en el grupo, ¿ok? El PDF está en el grupo básico de que estamos ahora mismo, para que entonces se dejen ir por medio de esta guía que le acabo de hacer en el PDF, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase es identificar las preguntas comunes, ¿ok? Y para identificarlas tenemos que identificarlas en 4 categorías, ¿ok? También buscar palabras claves para poder enfocar en estas apropiadamente y entonces hacer nuestra interpretación. Lo que ustedes van a aprender aquí hoy es a mirar la pregunta en sí antes de tirarse enseguida a hacer las tiradas de cartas, ¿vale? Porque es un error grandemente que oyes la pregunta y enseguida que ves cartas te olvidaste que realmente la pregunta está preguntando, ¿vale? Y pegas a hablar de otras cosas que honestamente no tienen nada que ver con la pregunta. Es un error común tanto en el tarot como en el Lenormand. Por lo tanto, yo lo que te voy a enseñar aquí es no solamente identificar la pregunta, pero también a buscar patrones referentes a la pregunta. Y voy a hacer una tirada con cartas referente a esto, basado en una tirada que hicieron otras personas, ¿vale? Deja ver.
descubrirás las intenciones del cliente. ¿Ok? Por eso porque yo puse al principio aquí que la pregunta esconde la raíz de tus intenciones, porque con la pregunta tú averiguas cuáles son las intenciones de esta persona, ¿vale? En cuestión a eso. Es como que tienes que ser detective desde el momento que abre la pregunta, ¿vale? Y después de mirar las tiradas en una forma bastante lógica, ¿vale? So, lo que vamos a empezar aquí es... Se me ha caído. Okay. Lo que vamos a empezar aquí es con las categorías de las preguntas, ¿ok? De acuerdo al PDF que yo les di a ustedes aquí. Voy a virar la pizarra, ¿cómo se dice? La cámara, y voy a escribir un poco en la pizarra con un par de ejemplos para que ustedes, ¿cómo se dice?, puedan entender lo que yo trato de decirle con esta clase, ¿vale? So, estén pendientes conmigo, voy a virar la cámara bien rápido. Ok. Alright, vamos a mirar desde este aspecto. Mira bastante para atrás. Ok, muy bien. Mira para el lado de acá. Ok. En el aspecto de las preguntas hay 4 categorías. Ok, 4 categorías en cuestión a buscar. Categorías. La primera que tenemos es la especulativa o especulación. ¿Ok? La especulación o especulativa en este aspecto es basada en el deseo de ser reconocido por alguien o por algo. ¿Ok? Posiblemente desconocido o alguien conocido o conexión necesaria por una relación concreta. Ahora, la especulativa no solamente tiene que ser con personas, también puede ser con ¿cómo se dice? Con situaciones. El ejemplo que yo le di en cuestión de especulación era, él está pensando en mí. Él está pensando en mí. ¿Ok? Eso es un ejemplo de una pregunta especulativa. Si él está pensando en mí. Es una especulación que yo realmente no sé la respuesta, pero la ando buscando en cartas basado en el libre albedrío de otra persona, ¿vale? Otra pregunta que sería especulativa, perdón, aquí. Ok, otra pregunta que sería especulativa es, ¿qué impresión tiene él de mí? O sea, ¿qué impresión tiene él de mí? ¿Ok? So, en cuestión de la especulación, aquí empezamos con un artículo que se llama ¿qué? Y las preguntas que empiezan con ¿qué? También está hablando, es como si dijéramos cómo, ¿vale? Está hablando de posibilidades. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Vale? So, es cuestión comparativa como también posibilidades. So, aquí tenemos 2 ejemplos de preguntas de especulación bajo la categoría de especulación. Tenemos, él está pensando en mí y qué impresión tiene él de mí. Que están basadas simplemente en el deseo de reconocimiento de alguien o de algo hacia uno, ¿vale? So, eso es cuestión en especulación, ¿vale? No lo vayan a confundir con expectativa, porque expectativa ya se espera algo que viene en el futuro. Pero en este aspecto es especulación, especulando basado en el libre albedrío de otra persona o de un artículo o de una situación, ¿ok? Es especulación, ¿ok? Ahora, cuando miramos esta pregunta en cuestión a la carta, él está pensando en mí. Aquí la palabra clave es pensando, ¿ok? Y pensar, ¿qué carta de Lenormand nos estaría preguntando en cuestión a pensar? Posiblemente pensamos en las nubes, ¿ok? Porque tiene que ver con mente en este aspecto, ¿ok? Pero también hay otras cartas en cuestión al estilo de pensar, ¿vale? Estaríamos hablando también del libro o carta.
Si nosotros fuéramos a buscar este tipo de pregunta en una tirada, vamos a buscar por cartas que tengan que ver con pensamiento. Aquí yo solamente le di 3 ejemplos: nubes, libros y cartas. ¿Ok? Si tenemos esas cartas presentes en cuestión a esta pregunta, podríamos usar esas cartas como enfoque para completar el resto de la lectura. ¿Entienden? Que esa es la palabra clave: pensar. Él está pensando en mí. ¿Cuál es la palabra de acción en esta pregunta? Estamos hablando del aspecto de pensar. ¿Ok? Tenemos que buscar una carta de acción en la tirada para usarla como enfoque. Ya sea, en este caso yo puse de ejemplo nubes, libros o cartas, en que implica pensamiento, para entonces usarla como enfoque para seguir la lectura. ¿Ok? Que la pregunta lo es todo. La pregunta esconde la raíz de tus intenciones. En este caso, estando bajo la categoría de especulación, está buscando qué está pensando él en mí. ¿Ok? Ustedes tienen que buscar, con esa palabra clave, tienen que buscar qué cartas podrían usarse en cuestión a esa pregunta. ¿Entiendes? Ahora la otra que dice, ¿qué impresión tiene de mí? ¿Ok? La palabra aquí clave es impresión. ¿Ok? Una carta referente a impresión tiene que ver con las flores, tiene que ver con el sol, la luna, porque son cartas que se vienen hacia la persona, ¿vale? Se reflejan hacia la persona. La apariencia tiene que ver con flores, éxito tiene que ver con sol y luna tiene que ver con reputación. Todos son cartas que tienen que ver con impresión. ¿Ok? Tenemos que buscar unas cartas en esa pregunta cuando tiramos la tirada, que puede ser que te salgan o no te salgan. Si te salen estas cartas, use esa carta como enfoque para contestar la pregunta. ¿Ok? Pero si no te sale ninguna de estas cartas en este aspecto, tienes que buscar lo más cerca posible que tenga que ver o esté relacionado con la palabra impresión. ¿Ok? Que hay mucha gente que cuando leen estas cartas de impresión, enseguida van a sentimientos. ¿Ok? Impresión y sentimientos son dos cosas distintas, mi gente. Tenemos que buscar, la impresión tiene que ver con el aspecto físico, con el aspecto, ¿cómo se dice? De conexión en vista uno al otro. ¿Ok? No tiene nada que ver con sentimiento, y ese es el error más grande que las personas cometen. Cuando ven preguntas, ¿qué impresión tiene en mí? Enseguida se tiran para los sentimientos, se tiran para pensamientos, y honestamente impresión tiene que ver con el aspecto físico. ¿Cómo te ve esa persona físicamente? ¿Ok? Que estos son 2 ejemplos de la categoría, una de las 4 categorías, que es la especulación, que está en el PDF que yo les di. ¿Ok? Que se lo acabo de discutir, lo que es la pregunta especulativa. Ahora vamos a venir a lo que es las preguntas expectativas. ¿Ok? Eso fue especulación. Ahora vamos al número 2. Categoría número 2, que se trata de expectación o expectativa. ¿Ok? Cuando hablamos de preguntas expectativas en este aspecto, está basado en algo a la vista, algo que está a la vista, pero no hay enfoque suficiente del cliente para ver las posibilidades, ¿vale? Estamos hablando, cuando hablamos de preguntas de expectación, estamos hablando de preguntas con posibilidades. Un ejemplo que les di en el PDF fue: ¿me darán el dinero que espero? ¿Me darán el dinero que espero? ¿Ok? Esto es una pregunta de expectativa. ¿Ok? Expectativa. Otro ejemplo de esta es: ¿encontraré otro trabajo? ¿Ok? Muy bien. En la primera pregunta, como estamos hablando de la categoría, de la segunda categoría, que es expectativa, ¿ok? Está hablando, ¿me darán el dinero
¿qué espero? ¿Ok? La clave aquí es el dinero. ¿Qué tipos de cartas hablamos con dinero? No estamos hablando entonces de los peces, que tiene que ver con transacción, ¿ok? Como también podemos hablar de finanzas, ¿verdad? Como en este aspecto sería el oso, que habla de finanzas. Eso es lo que identifica la carta, las finanzas o el dinero en este aspecto. Ahora, hay una expectación, está esperando si le van a dar algo, ¿vale? Esto es un aspecto del verbo o acción, si me darán, alguien que le da algo a esta persona. Que por tanto esta parte de me darán, tenemos que buscar por sujetos en la carta. Puede ser hombre o mujer. Cuando buscamos en la tirada, tenemos que buscar también si es hombre o mujer quien va a dar algo en este aspecto, ¿vale? También dice que espero, algo que espero, ¿ok? Está ahí es una combinación de expectativa, algo que espero. O sea que ya en esto aquí de espero, estamos buscando algo futuro. Cuando tú tengas tu tirada y te encuentras con una pregunta de expectativa, ¿ok? Me darán el dinero. Tienes que desglosar esa pregunta antes de tirarte a leer las cartas. Me darán el dinero. ¿Qué clave, qué palabra clave aquí puede identificar una carta de Lenormand? En este aspecto, el dinero refiere a los peces, el oso, ¿ok? Que yo voy a buscar en mi tirada si los peces y los osos están ahí. Si no están ahí, entonces tengo me darán, que yo sé que se refiere a alguien. Voy a buscar por sujetos, ¿ok? Para empezar esa tirada, ¿ok? Que tengo dos aspectos en esta pregunta por las cuales yo puedo buscar en mi tirada. Me darán el dinero que espero. Tengo que buscar por personas, alguien que me dé algo, hombre o mujer, ¿ok? Podría ser zorro o podría ser oso por el hecho de que son jefe y trabajador, ¿ok? Y tengo que buscar algo que refleje la pregunta del dinero. Peces o osos, ¿ok? Que la pregunta lo es todo aquí. La pregunta ya mismo te está dando las claves que debes de buscar en tu tirada de cartas, ¿ok? Que en la categoría de expectativa, como ya yo expliqué, estos dos ejemplos son expectativas. Cuando tú miras este tipo de preguntas y les di varios ejemplos en las 4 categorías, pues entonces tú sabes, te puedes a desglosar la pregunta antes de tirar ¿cómo se dice? Antes de tirarte a interpretar las cartas que ya te salen. Porque el error más grande, como he dicho antes, es que ven la pregunta y enseguida que devuelven las cartas, se le van los ojos a las cartas más conocidas y empiezan a interpretar desde ese punto y se van completamente de la pregunta. ¿Entienden? Por lo tanto, tengan en mente, es como ponerte en tu mente enseguida, ok, está hablando aquí alguien que le va a dar algo. Está hablando aquí de dinero y esto es algo que espera, por lo tanto es algo expectativo, ¿ok? Que tengo que buscar cartas que me indiquen dinero o flujo de dinero y alguien que da algo. ¿Ya ven cómo veo esto? Cuando yo veo las cartas voy a buscar ese tipo de cosas. ¿Quién da algo y cuáles son aspectos de dinero en esta? De eso es lo que yo voy a enfocar en la pregunta cuando vea las cartas, y así voy a coger el enfoque en las cartas para dedicarme y enfocarle en la pregunta y contestar esta, ¿vale? Ahora bien, vamos con el segundo ejemplo. Dice, encontraré otro trabajo, ¿ok? Del aspecto de encontrar es expectativo, ¿ok? Cuando habla de otro aquí, esto quiere decir que esta persona está buscando una posibilidad entre una y otra cosa, ¿vale? Porque está hablando de otro, eso quiere decir que ya tiene uno y está buscando otro, ¿ok? Ya tiene uno establecido y está buscando otro. Pero ¿qué pasa? Tiene la palabra trabajo. En el aspecto de la palabra trabajo vamos a buscar por cartas que tengan que ver con la ancla, ¿ok? Ancla, torre, zorra. Zorra tiene que ver con personas trabajadoras. La ancla tiene que ver con el trabajo. La torre tiene que ver también con un sitio de trabajo. Vamos a buscar cartas similativas a esta, tanto la ancla, la torre como la zorra, en la tirada cuando se nos pregunta, encontraré otro trabajo, ¿ok? Que cuando miramos estas cartas, entonces podemos usar esas cartas y el resto de las cartas buscar si va a encontrarlo o no, ¿ok? Que en ese aspecto brega estas preguntas de esta manera.
Pero como yo les digo, mucha gente se tira enseguida a mirar la ancla y enseguida, pues, ¿cómo se dice? Se olvidan de buscar la secuencia y la lógica del resto de las cartas. So que yo voy a enseñar varios ejemplos. Simplemente ahora estoy hablando de las categorías, que son 4. Ya hablamos de la segunda. Vamos para la tercera. ¿Ok? Acuérdense de no compartir este video en lo más mínimo, ni bajarlo, porque entonces termina la clase para todo el mundo. Ok, ahora vamos a hablar con la categoría de la fantasía, ¿vale? Fantasiosa. Son preguntas fantasiosas, ¿ok? Estas preguntas fantasiosas mayormente tienen que ver con la lotería, ¿vale? Un ejemplo de esta es: hoy es un día bueno para ganar lotería. Ganar lotería. Ok. Es completamente fantasiosa esta pregunta, ¿ok? Y es porque está hablando de la especulación, ¿cómo se dice? Está hablando de un día. Si hoy es un día bueno para ganar lotería. Honestamente, entre los dos aspectos, entre el día de hoy, buscar si es bueno o malo, y ganar una lotería que tiene que ver con un juego de azar en que todo está derivado con cuestiones de libre albedrío, honestamente la pregunta es una pregunta fantasiosa. Si vienen este tipo de preguntas así, yo les opino a ustedes que cambien la pregunta por el hecho de que es basada en el deseo de obtener algo o información en aspectos donde el libre albedrío no tiene control alguno. Por lo tanto, las preguntas fantasiosas tienes que cambiarlas, ¿vale? Yo creo que, si no me equivoco, en el aspecto fantasioso podríamos cambiarlo es: ¿cuándo recibiré dinero que espero? ¿Ok? Sería una opción. ¿O qué debo hacer para que el día de hoy tenga más suerte? ¿Ok? So que le estás dando opciones en vez de simplemente especular en algo fantasioso. ¿Ok? Estas preguntas así, ni siquiera pierdas el tiempo en hacer la tirada, porque honestamente estás hablando con algo que tiene que ver con el libre albedrío, el cual tú no tienes control, ¿vale? Porque tiene el libre albedrío de otras personas. So, esta es la tercera categoría en cuestión a preguntas. Ahora vamos para la cuarta. Muy bien. La cuarta es la pregunta de investigación o investigativa. Esta está basada en encontrar información por otros medios fuera de la opción común, que es buscar o preguntar por otros medios, por sí mismo o hacia sí mismo, ¿ok? Un ejemplo: ¿tiene esposa? Él tiene esposa. Si ustedes se van a tirar a hacer este tipo de tiradas, si tiene esposa, primeramente yo recomiendo de que se cambie, ¿vale? Se cambie esta pregunta es: ¿a qué prioridades tiene este hombre actualmente? ¿Ok? Cuando tú buscas por qué prioridades tiene este hombre actualmente, entonces puedes usar las cartas que salgan en la tirada como concepto de qué es lo más prioridad que este hombre tiene en su vida, ¿vale? No tiene nada que ver con el cliente, pero si salen cartas de mujer, de niños, de casa, obviamente las prioridades de este hombre ya están seteadas en cuestión, o seteadas o en sitio o fijas en cuestión de este hombre. Ahí se puede averiguar si hay otra persona, ¿ok? Pero si él tiene esposa, mire, puede correr el fallo de que tiran las cartas y le van a salir 2 o 3 esposas al hombre, ¿vale? So que tengan mucha cuenta en esto. Estas preguntas de investigación
hay que tener mucha cuenta porque mayormente están hablando por otra persona, ¿vale? Por otra persona o por otra situación fuera del control de la otra persona. Por lo tanto, en cuestiones investigativas, miren bien la pregunta, traten de cambiarla a una forma más concreta. El que si tiene esposa, mira, pueden salir 2 o 3, de acuerdo a las cartas. Pero si buscas cuáles son las prioridades de este hombre en este momento actualmente, entonces puedes buscar un enfoque mejor a contestar la pregunta. Estas son las 4 formas de categorías de las preguntas, en que era especulativa número 1, expectativa número 2, fantasiosa número 3 y investigativa, que fue esta que acabo de explicar aquí, de cómo se dice, en cuestión a averiguar por otras personas, ¿vale? Sigo por el PDF que les había dado a ustedes, que está en el grupo de este curso. Si no lo han bajado, les recomiendo que lo bajen y después miren este video con más detenimiento, ¿ok? Ahora vamos con las preguntas clave. Cuando yo les hice a ustedes la prueba o el ejercicio para que contestaran, había puesto cómo, la palabra cómo, dónde, cuándo, cuál, cuánto y quién. Ok. Cuando empezamos con este tipo de preguntas en este aspecto, el cómo siempre te va a estar hablando, pidiendo posibilidades. Posibilidades. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo va a ocurrir esto otro? Me está hablando, está pidiendo una posibilidad de una situación, ¿ok? Cuando tú veas, cuando te preguntan, preguntando cómo. ¿Cómo yo hago esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo puede ser esto posible? Está hablando por posibilidades. Cuando estás en una lectura buscando posibilidades, supongamos que tienes 5 cartas, ¿ok? Perdonen mis cuadritos. Tenemos 5 cartas, ¿ok? Cuando andas buscando posibilidades, tienes que buscar cúmulos o grupos de 2 cartas que tengan que ver con temas relacionados, ¿ok? Que sean relativos uno a otro, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Que cuando consigues 2 cúmulos, o como se dice, 2 combinaciones que tengan que hablar de un tema solo, ellas mismas, entonces tienen 2 posibilidades ahí en que puede contestar la pregunta de cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer aquello otro. Por eso es bien importante saber cómo combinar 2 cartas, haciéndolas en un concepto. Porque cuando tú combinas 2 cartas en concepto, como se les enseñó a ustedes en el seminario, combinando 2 cartas, creando conceptos, estás creando posibilidades. ¿Ok? Parecen 2 caritas alegres. ¿Ok? Estás creando posibilidades. Y entonces ahí es que tú puedes hablar en la lectura de cómo puedes darle ciertas posibilidades en la contestación a la persona que está preguntando en cómo hacer esto o cómo hacer aquello otro. ¿Me entiendes? Por eso es importante aprender a combinar las 2 cartas. Si lo que combinas solamente son 2, que nada más de eso, esa es la única posibilidad que le puedes dar a esa persona y entonces indagas más con el resto de las cartas, ¿vale? En cuestión a dónde, ¿ok? Con dónde estamos hablando de recursos. Recursos, además de localización. ¿Ok? Cuando te preguntan, ¿dónde puedo encontrar esto? ¿Dónde puedo encontrar el trabajo que busco? Vas a buscar por las palabras claves que está haciendo la pregunta, pero recuerda que lo que estás buscando son recursos o localización de algo con la palabra ¿dónde? Pero que en la pregunta tienes que buscar la palabra clave para entonces enfocar en esa carta y entonces usar el resto de las cartas como recurso o como localización. ¿Ok? Eso es en el aspecto de dónde. Cuando pregunta cuándo, estamos hablando de tiempo en sí. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar esto otro? Es una pregunta que empieza con el aspecto expectativo. Esperando algo. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo voy a conseguir el amor de mi vida? ¿Entiendes? ¿Cuándo
Y entonces, en cuestión a tiempo, cuando haces tu tirada, vamos a buscar por cartas de tiempo, del 1 al 12, como les he enseñado antes, como también en cartas que indican tiempo lento, tiempo cerca, ¿ok? Que eso se va a ver en las cartas de movimiento, ¿vale? Que es otro curso que se le va a dar. Entonces, cuando hablamos de cuál, siempre está hablando de comparación, ¿ok? Toda pregunta que empieza con cuál siempre está comparando algo con otra cosa. Pero la cuestión es que la primera cosa tú nunca la sabes. Eso estás buscando por una segunda que no se sabe, ¿vale? ¿Cuál será el mejor trabajo? ¿El que tengo o el que quiero coger? ¿Ok? ¿Cuál será la mejor opción en comprar casa? Entonces tienes que buscar también, hacer una lectura de comparación. En vez de 5 cartas a un lado, se podría hacer 5 cartas para una casa y 5 cartas para la otra. ¿Por qué? Porque cuando te empieza con el aspecto de cuál, tienes que hacer una lectura de comparación. ¿Ok? So, recuerda eso en ese aspecto. Pueden ser 3 cartas en un lado, 3 cartas en el otro, pero no lo digas todo en un solo lado, porque entonces no le estás dando una contestación completamente más a fondo que lo que sería darlo con una sola ristra de cartas. ¿Me entiendes? So que comparación siempre va a conllevar 2 comparaciones de algo. ¿Ok? ¿Cuánto? El aspecto de cuánto está pidiendo cantidad. Cantidad. Distinto a cuándo, que pide tiempo. Cantidad está pidiendo mayormente días o meses. ¿Cuántos días, cuántas semanas puedo esperar por esto? ¿Cuánto más puedo soportar esta situación? Te está pidiendo una cantidad que va específica en días y en semanas, no en cuestión de temporadas o meses. ¿Ok? So que cuando vayas a buscar una pregunta de cuánto, entonces busca por cantidades en tus cartas, en la tirada que haces. ¿Ok? Ahora, cuando pregunta por quién, entonces esto tiene que ver con pregunta e investigación, ¿vale? El aspecto de investigación. Ya aquí estás especulando acerca de alguien. ¿Quién será el hombre de mi vida? ¿Ok? Ya ahí cuando habla con quién será el hombre de mi vida, tienes que buscar por descripción en el aspecto investigativo. ¿Ok? ¿Quién será el nuevo novio que voy a tener? También. ¿O quién fue el que me hizo esto? Estás buscando por descripción, ¿ok? Descripción tiene que ver por investigación. So que estos son los aspectos en cuestión a estas preguntas, ¿ok? Voy a tirar un par de tiradas que vi en el grupo para hacer unos ejemplos en cuestión a posibilidades. Son preguntas que ya se hicieron en el grupo escuela, para que entonces desglosemos esas preguntas y como práctica para ustedes vayan e interpreten esas lecturas que yo acabé de ver en el grupo. Voy a buscar mi tableta. Que creo que les ayudará grandemente. Déjame ver dónde están las preguntas. Grupos, entonces... Escuela, ok. A ver. Preguntaba aquí la pregunta, ¿cómo será el día para mí hoy? Y esa pregunta, si no me equivoco, era de Lía. A ver si la encuentro. Estoy buscando aquí. Que la había visto anteriormente. Ay, madre. Ok. Lía González hizo una pregunta ayer de cómo... una pregunta simple y sencilla. Decía, ¿cómo será mi semana? ¿Vale? Esa es una pregunta especulativa. ¿Cómo será? ¿Cómo será mi semana? Esta pregunta pide varias cosas, ¿vale? Primeramente, el cómo es buscando posibilidad. Está buscando una posibilidad. ¿Ok? Con la palabra cómo.
Entonces ya está hablando aquí en términos de tiempo, está buscando una semana. ¿Ok? So ya esto indica el aspecto de tiempo. ¿Ok? So, ¿qué pasa? Que ella tiró... Mira, lo acabo de perder de nuevo, me caso en nada, pero... Ella tiró las cartas 35, que es el ancla. Tiró también el libro, que es la 26. Tiró la 13, que es el niño. Tiró la 19, que es la torre. Y tiró la 25, que es el anillo. ¿Ok? Ok. So, tenemos el cómo. El cómo es posibilidad. ¿Ok? Pero también tenemos mi semana. Y aquí está hablando de posibilidad, está hablando de expectación. Y está hablando de tiempo en este aspecto, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto es una carta que fue una tirada que fue tirada ayer, ¿ok? El día de ayer fue el día 26. Obviamente tenemos aquí ya el día número 26. Se que indica el día de ayer en cuestión a cómo será mi semana. So que antes de yo interpretar todo esto, yo tengo que desglosar esta tirada, ¿verdad? Por lo tanto, como habla del tiempo, del día de ayer, preguntando esta semana, tiró la tirada ayer, que era 26 de agosto, enseguida marco el 26 como referencia en este aspecto. So, obviamente, esta carta se vuelve mi enfoque a cómo va a ser el resto de la semana. Puedo hacer varias cosas con esta tirada. Puedo empezar, como se dice, a combinar en distintas direcciones, que el día de ayer pudo haber sido bastante lento en cuestión a contabilidad de productos, porque el hecho de que el día vende cosas, ¿ok? Pues que pasó eso entre el 26 y el día anterior, ¿ok? Y puedo combinar carta con carta usando el libro, porque el libro me está marcando tiempo. Fue agosto 26, ya pasó el 25, tenemos el 26. Entonces usamos esta carta del libro como enfoque para entonces decirle a ella cómo fue la semana. ¿Me entienden? So que la pregunta en sí te va a buscar el enfoque que tú debes de hacer. Si tú no lo hicieras de esta manera, mira, podrías llegar a la misma forma, pero en una forma desorganizada. Y recuerda que el Lenormand tiene que ver con lógica, secuencia, ¿ok? De eventos en una forma lógica y lo más clara posible, ¿ok? So que por lo tanto, como posibilidad será expectación mi semana buscando tiempo, pues tenemos que buscar aquí la palabra clave en cuestión a tiempo. ¿Qué pasa? Fue tirada en agosto 26. La única 26 que tenemos aquí es el 26, que es el libro, ¿ok? So que el libro en sí está hablando de aspectos de investigación, está hablando de aspectos de contabilidad, está hablando de aspectos de secretos, aspectos cerrados, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con el aspecto del libro, ese es el tema en cómo le irá la semana a esta persona en cuestión a esta tirada, ¿ok? Sí, el mayor error que comete la gente es especular con la tirada sin enfoque. Por eso yo siempre les digo a ustedes que coger un significador en la tirada es una pérdida de tiempo, porque honestamente lo tienes todo en la tirada. Simplemente que mediante la pregunta tienes que buscar cuál es tu carta de enfoque, ¿ok? Y desde ese punto empieza. ¿Qué pasa? Que todo el mundo empieza desde el principio, de la izquierda hacia la derecha, pero cualquier carta tiene la posibilidad de ser un enfoque, ¿ok? La cuestión es que donde estés la carta, puedes entrar para el pasado, presente con estas tres cartas, o puedes seguir hacia el futuro, hacia la derecha, ¿ok? So, cuando vean esta lectura de Elías González, ¿cómo será mi semana? Que la tiró el día de ayer. Hagan esta prueba y hagan una interpretación. Pongan su número de estudiante de básico para yo saber que hicieron la práctica, ¿ok? En cuestión a la lectura de Elías González, que la hizo
el día de ayer, ¿ok? Está preguntando una pregunta sencilla que dice, ¿cómo será mi semana? Y esta fue la tirada que ella tiró, ¿ok? Que sale la ancla, el libro, el niño, la torre y el anillo, ¿ok? So que pueden hacerlo de esta manera para que lo pongan en práctica. Me asegúrense de poner el número de estudiante para yo saber que la practicaron, ¿ok? En cuestión a esta explicación de esta tirada, ¿ok? Vamos a buscar otra tirada más, ¿ok? Para que vean cómo se funciona la pregunta con la tirada. Porque la pregunta lo es todo, mi gente, ¿ok? En la pregunta es dónde está la raíz de la intención de la otra persona. También esta fue de ayer. A ver cómo voy. Comedor escolar, donde pidió, ok, volverá María José al comedor escolar. Buscar otra pregunta más. Combinación de 3 cartas. Ok. Muy bien. Buscar otras 3 cartas más simples. Preguntas del ayer. Vamos a ver. Estoy buscando tiradas de pedido hoy. A ver si podemos hacer una de pedido. Ok. Lunes de pedido. Pregunta si será exitoso en el curso electivo para su nieto. Ok. Esta pregunta vino hecha hace una hora de Sara Hernández hacia Giselle Gómez. Y pregunta si será exitoso el curso electivo para su nieto. ¿Ok? Las cartas que salieron aquí, que ella usó 3, usó los pájaros, usó la ancla y usó el perro. Ok, muy bien. Primeramente, antes de interpretar, y no he leído ni siquiera la interpretación de esta pregunta, ok. Aquí está hablando de especulación, ¿vale? Si será. Estamos hablando de una especulación o una expectativa, ok, expectativa. Exitoso. ¿Qué carta del Lenormand incluye el éxito? ¿Ok? El éxito viene por la carta del sol. Pero también el éxito viene por estabilidad. Ya vemos aquí que la carta que da estabilidad es la ancla. ¿Ok? Que aquí el aspecto del éxito es la ancla. Curso electivo. Curso electivo tiene que ver con comparación de cursos, ¿vale? Tiene que ver con cursos que vienen aparte de los originales. Estamos hablando de un curso electivo además del original. Estamos hablando de 2. Curso electivo aquí tiene que ver con los pájaros. Porque el pájaro tiene que ver con 2. ¿Ok? Ya aquí estamos hablando de los pájaros. ¿Ok? En cuestión al nieto estamos hablando de una persona. Ya tenemos ese aspecto en cuestión a la pregunta. Si será exitoso el curso electivo para mi nieto. Sabemos que estaba buscando una expectativa si algo va a pasar o no va a pasar. ¿Ok? Estamos hablando de exitoso, estamos hablando de un aspecto de lo que se está esperando. Que el éxito tiene que ver con sol, pero también tiene que ver con estabilidad, que en este caso sería la ancla. ¿Ok? También tenemos hablando del curso electivo que tiene que ver con 2, lo comparé con los pájaros. Para el nieto podría ser posiblemente el perro, por el hecho de que el perro se considera como alguien familiar. ¿Ok? Que en este aspecto en cuestión del nieto tenemos el perro. Que aquí tenemos sol, tenemos el pájaro y tenemos la carta del perro. Y esto es todavía sin yo interpretar las cartas, ¿vale? Que en la pregunta encontré las 3 cartas que acaba de tirar nuestra compañera. Nuestra compañera que tiró los pájaros, el ancla y el perro. ¿Qué pasa? Que si nosotros empezamos de izquierda a derecha, sí podríamos tener una conclusión.
pero la cuestión es que es sin enfoque alguno. Por lo tanto, la carta aquí, ella busca el éxito, ¿ok? De un curso electivo. Pues vamos a enfocarnos en la carta del ancla, ¿ok? Si vamos a indicar el aspecto de esta tirada, aquí yo podría decir que el éxito basado en el curso electivo, y esto es forma literal, en el curso electivo ya hablado por el hecho de que está aparte, ¿ok? Va a ser estable debido a ¿cómo se dice? A la confidencia y ¿cómo se dice? Confianza del perro en sí mismo, ¿ok? El éxito aquí ya está hablado en cuestión de esta tirada. La estabilidad y el éxito de este curso electivo va a ser basado en lo que se habló anteriormente entre dos personas debido a la confianza que tiene el nieto de ella para pasar el curso. Que si lo fuéramos literalmente, ya nos dio la información. Ahora, si yo vengo a ver por el aspecto de polaridades, ¿ok? Los pájaros es neutral, la ancla es positivo y el perro es neutral, ¿ok? Tenemos dos neutrales con una positiva. Ya vieron cómo yo subí y bajé en cuestión a esto. Pero ¿qué pasa? Al tener dos neutrales con una positiva, estamos hablando de libre albedrío, ¿ok? Para que el éxito de este curso electivo sea el éxito que se espera, se depende del hijo en sí o del nieto en sí. En este aspecto, de acuerdo al libre albedrío. Lo que realmente va a crear ese efecto va a ser la acción del nieto en este aspecto, ¿ok? Y terminando en perro, la lectura me da a indicar de que sí va a tener el éxito, ¿ok? Porque el perro está al lado de la ancla. Ahora, si el ancla estuviera en este lado aquí y ¿cómo se dice? Los pájaros acá, entonces las posibilidades hubieran sido bastante nulas, ¿ok? En este aspecto. Pero al tener la carta positiva al lado del perro, que es estabilidad y confianza, esto ya indica que sí, que va a ser exitoso en el curso electivo para el nieto. ¿Me entienden? Que ven como lo que yo hice fue desglosar la pregunta, buscando qué es lo que busca antes de tirarme a leer las cartas. Porque yo estoy segura que si yo voy a leer todas las interpretaciones que hay debajo de eso, yo lo que voy a encontrar es que se van a ir mucho más lejos de lo que la pregunta preguntó, ¿ok? Y puede tener la posibilidad, mi gente, pero no contesta la pregunta concretamente en forma directa, ¿ok? Ella está buscando un sí o no. ¿Será exitoso el curso electivo para mi nieto? Está buscando un sí o no, ¿ok? Primero contéstale literalmente. Busca en sí los patrones que encuentras en la tirada. Primero busca los patrones y después contestas literalmente. Una vez encuentres literalmente las respuestas, entonces podemos ir combinando carta por carta, ¿vale? Carta por carta con una a la otra para dar más información. Pero trata de buscar la raíz de la pregunta mediante las cartas. ¿Y cómo lo haces? Desglosando la pregunta, mirando lo que realmente te está preguntando, ¿vale? Antes de brincar y leer todas las cartas. Una persona que no mire la pregunta, lo que va a decir es, mira, hubo un acuerdo entre dos personas, está parado, como es ancla, está fijo o está estancado el acuerdo de estos cursos electivos, y el perro pues simplemente se queda solo, porque no hay otra forma de decirlo, ¿vale? El perro se queda solitario en esta parte aquí que depende de él para hacer el curso. ¿Tú crees que eso sea justo en cuestión de contestar una pregunta de este estilo? No. Tienes que darle una contestación literal primero, basado en la información que te di. Entonces podríamos, además de todo lo que dije, podríamos decir aquí de que se ha hablado de una estabilidad referente a los cursos electivos, ¿ok? Que le va a provocar el éxito que él espera o confía en tener, ¿ok? Que le estás dando más información. También puede decir de que el muchacho, el perro aquí, tiene la confianza estable de que va a pasar ese curso. ¿Entiendes?
También podríamos decir aquí que otra persona o conversaciones hacia el muchacho en cuestión de los cursos, podrían ser clases, pues ha creado la estabilidad posible para este muchacho pasar el curso. Ven que le estoy dando más información además de la literal. Vayan exactamente al punto. Desglosen su pregunta. ¿Qué es lo que te pide la pregunta antes de mirar las cartas? Desglósala completamente. Después buscas en las cartas por punto de enfoque. ¿Ok? Que le he dado varios ejemplos. Voy a mirar la cámara de nuevo. Ay, porque creo que estaba hablando por 1 hora. Exactamente. Ok. Lo que yo le he dado aquí hoy. A ver si lo encuentro aquí. Un momentito. He hecho varios ejemplos del grupo, de preguntas del grupo. Ok. Les he hablado del PDF que les puse arriba en, ¿cómo se dice? En el grupo de este curso. Se les puso un PDF como guía, ¿ok? Y lo que hice fue discutir y darle varios ejemplos, ¿ok? De qué es lo que se espera, qué es lo que buscamos en la pregunta en sí. Ahora, en la parte de atrás están los ejercicios que ya yo había puesto en el curso, ¿ok? Lo que yo espero en la parte A, que dice, identifica los siguientes comienzos de preguntas, ¿ok? Tienen en la guía aquí las contestaciones. El cómo, cuándo, cuál y todo esto está en la segunda página, ¿ok? La segunda página diciendo qué realmente está pidiendo esa pregunta. Ahí tienen la contestación del ejercicio A, ¿ok? Cuando pregunta en la segunda, identifica qué está pidiendo la pregunta. Ustedes como vieron cómo yo desglosé las preguntas. Tienes alrededor de 6 preguntas en el ejercicio, ¿ok? Que tú vas a desglosar esa pregunta y esa es la contestación que yo quiero. Que me des ¿cómo se dice? Descuartizada la pregunta, qué realmente está pidiendo y qué cartas posibles podría identificar lo que está pidiendo, ¿ok? No quiero tiradas, lo que quiero es como vieron aquí, que yo busqué aquí curso electivo, lo identifiqué con el pájaro, ¿ok? Aquí el éxito lo identifiqué con el sol. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan con esas preguntas. Le voy a darle la primera, ¿vale? La primera dice, ¿cuál será la mejor oferta de trabajo? ¿Ok? ¿Cuál? Ya estamos hablando de comparación. ¿Ok? Estamos hablando de esta pregunta. Identificar esta pregunta es una pregunta de comparación. ¿Cuál será? ¿Ok? Mejor oferta. Mejor oferta, mayormente la oferta se ofrece, es algo que se ofrece. Por lo tanto, ya se identificó con la carta de las flores. ¿Ok? Ya estamos hablando una comparación con carta de flores. Y cuando está hablando de trabajo, estamos hablando de la carta del ancla. Tenemos flores y ancla. ¿Ok? Lo que van a hacer en ese ejercicio número B, identificar estas preguntas. Ustedes lo que van a hacer es desglosar la pregunta. Ya saben lo que estoy buscando. Estoy buscando si es una pregunta expectativa, investigativa, especulación, ¿ok? O simplemente es una pregunta, porque como todas empiezan con qué, cuándo, cómo y cómo, ¿ok? Te estoy preguntando por preguntas fantasiosas, investigativas, expectativas y especulativas. Te estoy preguntando qué cartas puede identificar esa pregunta, ¿ok? Que eso es lo que tú vas a contestar cuando yo ponga una publicación especial en el grupo escuela diciendo el curso CBL 2019 ejercicio número 1. Ustedes van a solamente escribir los parte 1, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Parte B, ¿ok? En este aspecto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parte C, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Vamos a poner nada más que por partes y los números y solamente la contestación. Esa es la sección de la parte B. Ahora, la parte C, ¿ok? Que es muy importante, solamente te estoy dando temas, ¿ok? Te di el tema del amor, salud, trabajo y familia. Que es lo que tienes que hacer una pregunta, ya sea especulativa, investigativa, ¿ok? O sea, simplemente expectativa. Tienes que hacer una pregunta con esos aspectos de cómo, cuándo, cómo, quién,
para hacer temas en cuestión a esas preguntas, ¿vale? Y lo que yo necesito en esa pregunta, y lo voy a especificar, lo voy a cambiar ese ejercicio bastante bien para que lo puedan entender. Entonces esa pregunta es que simplemente hagas una pregunta basados en esos temas. No necesariamente la palabra amor, no necesariamente la palabra salud, pero haz una pregunta que se te ha hecho a ti antes mientras haces lecturas referente a esos temas, ¿ok? Y empiézalo con aspectos de cómo, cuándo, quién, cómo, para crear ya sea especulación, investigación, expectativa o investigación, ¿ok? So que ya saben lo que tienen que hacer con el ejercicio. Ya yo les di la clase, voy a hacer unos cambios para hacerlo más específico para que lo entiendan, que lo que yo pido, ¿ok? Y cuando vayan al curso de la escuela, van a encontrar un cartel especial que dice CBL 2019, que es curso básico de Lenormand 2019, y va a decir lección número 1. Debajo de ese anuncio, ustedes van a poner su número de estudiante y van a hacer parte A con sus números de contestaciones, parte B con sus números de contestaciones y parte C con sus números de contestaciones. So que voy a escribir esa información bastante específica en el ejercicio ahora mismo, antes de que ustedes lo empiecen, y decirles exactamente qué es lo que yo busco. Y tal vez le pueda hacer el primero para que ustedes entiendan, ¿vale? Para que entonces me den el resto. Esto es un ejercicio en que yo voy a evaluar si me entendieron la clase o no, ¿ok? No se ajoren en hacerlo rápido, ¿vale? Porque yo voy a tratar de venir en esta semana para darle el segundo ejercicio, mejor dicho, segunda clase. Por lo tanto, van a tener alrededor de 3 días para hacer el ejercicio de esta lección. No se ajoren, no hay prisa, pero háganlo bien, ¿vale? Tómanse el tiempo de mirar la clase entera y miren qué realmente es lo que yo estoy buscando en cuestión al formular preguntas, ¿vale? La pregunta es todo, mi gente. La pregunta... como se dice, la pregunta simplemente indica todas las intenciones del cliente. Por lo tanto, mi gente, hay que simplemente observar esa pregunta, porque la pregunta se vuelve en tu significador. La pregunta tiene tus claves. La pregunta, mediante las preguntas vas a encontrar el patrón en las cartas para poder contestar la pregunta, ¿ok? Primero haces eso, desglosa la pregunta, buscas tus cartas y entonces empiezas la interpretación. Recomiendo que busques la pregunta directa, que es literal, y después empieces a darle más información adicional, ¿ok? Para que entonces le pueda dar una contestación bastante concreta. Hice varias lecturas de personas que ya tiraron. Una de ellas es de Lía González, que hizo la lectura de ayer, ¿ok? Y la otra es de Sara Hernández, que usó la lectura de hoy. Usen esas dos lecturas para, voy a ver si les puedo dar el enlace, pero usen esas dos lecturas para practicar lo que hicieron en el día de hoy con esta lección, ¿ok? So que mírenlo bien y después lo ponen en práctica. Eso será hasta la próxima, mi gente. Vendré en un par de días con la lección B, la voy a estar preparando. Mientras tanto, pues, ¿cómo se dice? Hagan digestión con esta, porque sé que es bastante información. El Señor los bendiga. Será hasta la próxima. Chao.